1. Génesis, el hombre primigenio y el creador oscuro. Entrevista a Corrado Malanga. 1 de octubre de 2010. Según nuestra hipótesis de trabajo que parece apoyada por los mitos antiguos, que se ven en la historia del mundo, y que repiten las mismas cosas solo cambiando el nombre de los personajes, sería que la conciencia creó a dos creadores, el primer creador, no en términos de creado primero, sino el número uno de dos, que fueron creados juntos. El primer creador es algo que es una emanación de la conciencia, entonces es algo que ya está hecho de una ánima, una mente y un espíritu. No tengo la más mínima idea de que si tenía cuerpo, pero creo que no, y el que no tuviera un cuerpo, no le permitía, de algún modo, desgastarse y hacer la experiencia del fin, de la muerte. Entonces, esto ocurre porque lo único que no vive del ser humano, es el cuerpo, que es como un abrigo, te lo pones al inicio de la temporada, cuando naces, luego este abrigo se deteriora y lo botas. Este abrigo, a través de este abrigo, sin embargo, la parte anímica y entonces la conciencia pueden hacer la experiencia del fin, es decir, de lo que se siente botar el abrigo. Que es la única experiencia que ánima y conciencia no pueden hacer. Para hacer esto se necesita un abrigo. En este sentido, la conciencia crea a los dos creadores, el primer creador crea al hombre primigenio. Porque el hombre primigenio tiene un cuerpo, entonces puede hacer la experiencia de la muerte. Una vez que entiende cómo andan las cosas, y se encuentra construido así como es, el hombre primigenio entiende que no tiene ningún deseo de morir, de hacer la experiencia de la muerte, y entonces conserva dentro suyo su parte anímica volviéndose forzadamente inmortal. Este es el camino del hombre primigenio, que crea a los alienígenas porque se da cuenta de que su parte anímica quiere hacer la experiencia de la muerte. Por lo tanto, ya que luego ánima termina por ser un objeto recalcitrante, de algún modo, quiere escapar de este contenedor, entonces el hombre primigenio encuentra el sistema para engatusarla, es decir, crea a los alienígenas, a los otros, sus criaturas, y lo hace de modo, porque su autodiseño es construir cuerpos para meter sus partes anímicas, un pedazo aquí, un pedazo allí, un pedazo allá y hacerles hacer muchas experiencias de la muerte. Después de eso, el hombre primigenio tomaría su parte anímica dentro de sí y la encerraría para siempre. Este es su autodiseño, en su contenedor, jodiendo a los alienígenas, los que obviamente, descubriendo algo así, ya no quieren, hasta cierto punto, conceder la parte anímica que el hombre primigenio les había dado. Aquí nace el primer conflicto entre alienígenas y hombre primigenio. Este primer conflicto es un poco la representación de la Torre de Babel, en la que Dios confunde las lenguas, es decir, rompe las hebras de los distintos ADN. No nos olvidemos de una declaración de un Lux hecha en hipnosis, cuando dice, nosotros una vez tuvimos cuerpo pero luego nuestro creador lo eliminó, porque hicimos algo que no se debía, y yo luego no profundicé en esta hipnosis, porque no me interesaba en ese momento, hace muchos años atrás, pero esto, ahora adquiere un significado preciso. El Lux tenía un cuerpo, pero claramente se hizo el listo, se debe haber dado cuenta de algo y entonces se le eliminó el cuerpo. Lo que sucede después es que los alienígenas obviamente se enojan con su creador que es el hombre primigenio. En este punto, el hombre primigenio usa un truco tremendo. Un truco que podríamos identificar como, a lo Andreotti. Es así, le dice a sus criaturas, miren, no se preocupen, saben qué hacer, creen un hombre, un ser humano que sea biocompatible con la parte anímica, luego lo dejan allí. ¿Saben qué ocurre? ¿Qué hay? Otra parte de ánima, el ánima del segundo creador que se ha escapado del segundo creador, y ustedes no harán otra cosa que construir trampas para las ánimas del segundo creador, así está Centra. Ran aquí, ustedes las tomarán, yo también les doy un poco de tecnología para hacer esto porque TEDs no lo saben hacer y estarán contentos, porque tendrán su ánima y no vendrán a tomar más la mía. El alienígena cae en esta trampa, porque esta es una trampa, ya que el hombre primigenio no le dice toda la verdad al alienígena. 2. De hecho, el hombre primigenio, cuando el alienígena construye al hombre, no le dice que dentro de él
Hombre también pone sus partes anímicas escondidas. Así, el alienígena cree que lleva adelante un camino suyo, en cambio, lleva adelante oculto, no lo sabe, el trabajo del hombre primigenio, el que tomará al final sus partes anímicas que han hecho la experiencia de la muerte y que también succionará las ánimas del segundo creador. Scognamiglio, es decir, se crea como una estructura matemática o informática, una estructura automática jerárquica en la que prácticamente todo, automáticamente, delega las tareas más mundanas, más físicas a lo de abajo, lo que está más lejos de la conciencia. Personalmente, de todo lo que hay en Génesis, aparte de todo el trabajo y estudio que Corrado ha hecho sobre las civilizaciones antiguas, de las hipnosis he podido verificar la existencia de este hombre primigenio, la existencia de lo que es llamado ánima, también creador, la existencia de esta jerarquía de varios tipos de, llamémoslos alienígenas, parásitos, etc., desde abajo hasta arriba, interferencia de este hombre primigenio, todo menos positivo, y esta dualidad del creador y también de lo que definimos hombre primigenio. Como si fuese algo que está, desde nosotros, como lo pone Corrado en su esquema que ha sobrescrito, que se sobrepone con el árbol de la vida que aparece en la Cábala, y por el otro lado, en Génesis está ese signo de interrogación, he podido entender de las hipnosis, que, de todas maneras, del otro lado está lo que podríamos llamar el equivalente del hombre primigenio. Ahora, el hombre primigenio, lo llamamos así, en realidad, probablemente en sus verdaderas facetas. No tiene la mínima idea de cómo ha sido creado. Corrado, a medida que avanzamos, nosotros partimos con la idea de que existe una sola parte anímica, un solo creador, ni pensábamos que hubiera dos. Por lo tanto, trabajamos sobre las partes anímicas del primer creador. Les preguntamos cosas a ellas. La parte anímica del primer creador no sabe nada de la experiencia del ánima del segundo creador. Es a la parte anímica del segundo creador a la que debo tomar y preguntarle cosas, ¿cómo están las cosas? Lo que seguramente haremos de aquí en adelante. Ahora mismo, existen tres hipótesis, sin embargo, tres hipótesis. 1. La existencia de dos creadores es necesaria para que la dualidad sea creada. Al crear la dualidad debo crear siempre dos entidades, por lo tanto, dos creadores, que hacen cosas distintas y estas cosas son distintas pero complementarias. Scognamiglio, ¿qué sabemos de estos creadores? La explicación que yo puedo dar es, no se trata de entidades pensantes con un cerebro, etc. Si son dos creadores, entonces es la primera manifestación de la conciencia. Razonando en un sistema matemático, mitosis celular, es decir, uno que se vuelve dos y luego hasta que al final forma todo el universo cuantizado, los creadores, en mi opinión, no son más que lo que en otras filosofías como el taoísmo definimos como yin, yang, es decir, son simplemente la dualidad del universo. Corrado, cuando llegas del creador, el creador es como algo que está allí, que mira, observa y no hace absolutamente nada. Y a lo más te dice, si le preguntas, ¿cómo terminará la historia? No es que se puede cambiar algo, y él te dice, depende, se puede hacer todo, se puede cambiar, no sé. Puede cambiar, hazlo tú, espera a ver cómo lo manejamos, porque él y nosotros somos la misma cosa, entonces espera a ver hasta el fondo cómo se comportan sus manifestaciones. No tiene prisa. Ya que no tiene tiempo, ¿a quién le importa? Scognamiglio, entonces, creo que algo ha ocurrido y lo explico simplemente con lo que dije antes. Si fuera cierto que dos creadores, o la dualidad del universo, es decir, uno que se vuelve dos, son inertes, y no sucede nada de nada, y entonces son iguales pero opuestos, es decir, complementarios. Todo el universo se distribuiría igualmente en esta dualidad. 3. Y en cambio, lo curioso es que aquí tenemos, en general, también a nivel psicológico entre las personas, pero lo vemos incluso con los abducidos, tenemos que, acá, la luz es identificada con lo bueno y allá lo oscuro es identificado con lo malo. La historia, también las religiones, están llenas de episodios en los que un personaje, traiciona y pasa al otro lado y es visto como negativo. Nosotros somos
buenos, los luminosos, allá están los oscuros que son negativos. Todo esto, en mi opinión, no ocurriría si las cosas hubieran permanecido inalteradas desde el principio. Corrado, la idea de la complementariedad está escrita un poco en los antiguos textos sagrados, sin embargo, también ha sido verificada, en parte, por nosotros entre comillas, porque es una verificación todavía suave, justamente con el test de los colores, el TCT. En el test de los colores ocurre esto: una persona normal, no tomemos a un alienado, una persona normal, verá su ánima, su mente y su espíritu, como tres lámparas ubicadas al centro. No entiendo lo que dice, disculpa, una aparte a su alrededor en la habitación oscura, simulación mental, rojo igual a espíritu, verde igual a mente, azul igual a ánima. Nos preguntamos, si en vez de tener un ánima que viene del primer creador tengo un ánima que viene del segundo creador, esta ánima siempre será azul. Por lo tanto, hago un control y descubro que el complementario del azul es el color amarillo. Encuentro en varios tests, cuando comienzo a verificar su validez, que hay personas que tienen ánima amarilla. Ánima amarilla, cuando la ponemos en hipnosis, recuerda exactamente que ha venido del segundo creador, no del primer creador. Y entonces parecería que, ya que el amarillo es complementario del azul, la idea de complementariedad entre los dos creadores, de algún modo, es válida. Luego, la especularidad de esta situación ha sido destruida porque, sea el primero o el segundo creador, no ha respetado las reglas, esto es otra cosa distinta. Nos damos cuenta que mientras que acá, cuando la tríada se une, el color que aparece es el blanco. Una hipotética tríada que viene de allá, el color sería negro, que es justamente el complementario del blanco. Negro porque allá no existe la luz, acá existe la luz. Hay confusión entre el ser humano que vivía antes en este planeta y el hombre primigenio, es decir, con los gigantes, solo para que quede claro, ¿qué se entiende por gigantes? Que son esos seres que estuvieron antes que nosotros en este planeta y que tenían esta estructura gruesa, grandes huesos. Estos hombres no son el hombre primigenio como tal vez pudimos pensar una vez, estos son los hombres que vivían en este planeta antes que nosotros. En Génesis 2, se destaca como las antiguas tradiciones védicas y las antiguas tradiciones maya, dicen que el mundo fue construido 5 veces, y que fue destruido 4. Bien, la cuarta vez, el hombre de la cuarta generación, digamos, la cuarta civilización sería la que probablemente está relacionada con el hombre primigenio, cuyos rastros son pocos en este planeta. Porque el diluvio universal dejó en blanco todo lo que no era antiguo. Por lo tanto, quedan las pirámides, ha quedado Stonehenge, han quedado las grandes estructuras megalíticas de todo el mundo, pero todo el resto ya no está, porque el gran evento cataclísmico eliminó todo. Lo que queda son algunos huesos grandes, de esta hipotética especie que estuvo antes que nosotros. Esta especie no tiene nada que ver con el hombre primigenio, es decir, con la primera creación del primer creador. Estamos trabajando aquí, ¿por qué? Porque mientras el hombre primigenio tiene una característica distinta, está hecho de otro modo, parece un hombre pez, parece un verdadero pez, que es visualiza. Un poco como un ser humano, pero en realidad parece que tiene branquias, en el cuello, al menos. Esto de algunos datos, de clips de hipnosis regresivas profundas. Scognamigrio, nosotros o al menos yo, no he indagado tan profundamente para tener la certeza de quién es el hombre primigenio, que es, como decía antes, no sabemos ni siquiera cómo está hecho físicamente, ni si tiene un cuerpo físico, esto no lo sé. Lo que podría parecer una contradicción porque por lo que sabemos de esto, ánima está ligada a un cuerpo físico. Sin embargo, a veces es visto de forma distinta, entonces que se vea de formas distintas es, en mi opinión, una visualización arquetípica, arcaica de este hombre alto, con barba y con ropas naturales. 4. A veces es visto como una criatura completamente diferente, pero percibido como el primero, un progenitor, el que viene antes, el padre, algunos lo llaman, etc. Corrado, nos damos cuenta que esta figura de hombre primigenio, intervenía, comenzaba a intervenir
Nir en el Simbad, estos ejercicios que servían para controlar, ejercicios mentales que servían para controlar que el sujeto realmente se liberara del problema alienígena, intervenía cuando el alienígena ya no podía tomar al sujeto. En el Simbad aparecía este ser siempre como un ser muy alto, grande con barba, vestido todo de blanco, que parecía anímico. En cuanto podía entrar en el Simbad, esto es importante, nuestra técnica. Puedes entrar en el Simbad solo si estás ligado a la parte anímica, si no, de algún modo, la parte anímica no te deja entrar en tu Simbad. La parte anímica reconocía en este hombre primigenio a su padre, todavía no entendía que en realidad era su torturador. Y el hombre primigenio trataba de confundirte diciéndote, no te preocupes, ahora estás liberado de los alienígenas, has sido fuerte, ahora querida ánima volverás conmigo, con tu papá, que soy yo, tu creador, y volverás conmigo a mi casa. A menudo, la parte anímica no creía esta historia, que era algo que no le encajaba, y cuando se le hacía decir lo que pensaba, la parte anímica recordaba cómo habían sido las cosas, es decir, que el hombre primigenio la había abandonado en este planeta, para utilizarla para sus fines, y que pues la habría tomado en cada caso, encarcelándola hasta el final de los tiempos. Así que la parte anímica se revela y trata de separarse del hombre primigenio. En este contexto el hombre primigenio cambia totalmente su carácter, se vuelve torturador y trata a su vez, con o sin usar a los alienígenas, sus criaturas, de continuar con abducciones muy particulares. Scognamiglio, yo, esto también es algo personal mío, que me gustaría escribir en un documento, y no es tomado de los documentos de Corrado. Pude evidenciar una especie de niveles de interferencia del hombre primigenio, he evidenciado varios, voy a enumerarlos. Lo que considero el primer nivel de interferencia del hombre primigenio es el que, estando vinculado a las personas, el para dar la idea de tener que regresar a él y entonces no oponerse a esto, que ha ocurrido tantas otras veces, prácticamente, a través de sueños, percepción, influencias varias, toma a la persona, abducida o no abducida, y le hace creer que habrá un gran evento cataclísmico, que para mí puede ser también cierto, y que nosotros entonces tendremos que dar el salto cuántico, y regresar a casa a lo que es, y él tomaría las ánimas. También es cierto que probablemente suceda, pero sería una estafa. Cuando el abducido abandona esa idea porque ha entendido que no hay nada positivo que lo espera para salvarlo, y que la idea de confiar el propio destino a algún otro para no tomar responsabilidad propia se demuestra que es falsa, interviene el hombre primigenio con el segundo nivel de interferencia. Que dice esto, mira, regresa que está esa cosa aquí, y si no lo entiendes tú, quiere convencer al tipo que te ha hecho la hipnosis. Este es el segundo nivel de interferencia. Cuando no funciona esto, porque no ha funcionado claramente, el ánima de estas personas, Corrado. Eso que es, han dado respuestas absolutamente negativas, más bien han hecho entender que querrían arrebatar la información, el hombre primigenio ha dejado de presentarse en forma de mensajero. Ha dejado de decir, ve donde Malanga, etc. Después de 2, 3, 4, 5 veces, no ha funcionado este juego, el hombre primigenio ha dejado este tipo de interferencia y el día después, por decirlo así, inician los relatos de algunos abducidos que pensaban que estaban fuera y comienzan a relatar que de noche llega un ser no material, es algo visto generalmente a nivel psíquico, o al menos, al inicio. A nivel, definámoslo, psíquico, energético, donde viene alguna entidad que ellos identifican como este hombre primigenio, pero es algo que se ubica en otro plano, porque este es gigantesco en la habitación y no entra, o al menos creemos que es gigante. Como decía antes, todavía no sabemos cómo está hecho, sin embargo, digamos confiables, en el sentido de que no todo se ha sentido una sola vez, un ex abducido con el que trabajamos por un tiempo, que sabemos que es lúcido, que dice que hay de todo. Para mí esto era el tercer nivel de interferencia del hombre primigenio, es decir, no funciona con lo bueno. Vayamos con lo malo. Lo que yo defino como cuarto nivel de interferencia del hombre primigenio es algo todavía más malo. Es decir, ciertos abducidos describen, que después de todas estas vicisitudes oníricas y no solo eso, de noche con este hombre primigenio,
que después de un tiempo aprenden a identificar que hay alguien que siempre quiere parecer que es tu amigo, tu padre que te conoce de hace mucho, y a nivel emocional te jode y te hace lo que quiere y te despiertas exhausto, a veces con odio por ciertas cosas. Quiere separarte, dividirte de esas cosas, y estos se despiertan con cicatrices. Entonces, algo no encaja, si el alienígena físico ya no está, porque no se acerca y ya no te puede hacer cicatrices, pero, ¿quién te ha hecho estas cicatrices? No creo que un ser alto de 10, 100 o más metros, entre en mi habitación, no puede hacerlo, no puede hacerte una cicatriz. Ocurre algo que creo que va más allá de la abducción física y el contacto psíquico-energético. Probablemente, debe ser como otras personas lo han dicho, esto, de algún modo, toma al ánima, toma algo de la puerta de su lado después de haberte jodido, hace cosas que también repercuten a nivel físico. En este cuarto nivel de interferencia del hombre primigenio, hay signos físicos, también otras dos cosas. 1. El hombre primigenio molesta al abducido incluso de día. Hay exabducidos que nos escriben, me cuentan, un poco desesperados por lo que está ocurriendo, ayer pensaba que estaba fuera. Hoy, de día y de noche continuamente, tengo presiones en la cabeza, está este ser que hace de todo. En lo que defino como cuarto nivel de interferencia alienígena también tenemos signos físicos. Bien mostré en una conferencia, una gran extensión de una chica que le apareció detrás de la oreja. Ella es una exabducida por algún tiempo, una cosa monstruosa, incluso una en su cara, sin embargo, que se veía poco, ¿qué es esto? Wow. Inicialmente no lo sabíamos, luego Malanga lo descubrió y lo escribió en Génesis, de los implantes que parece hacer el hombre primigenio. Todo esto lo puedes encontrar en Génesis. No voy a hablar de esto porque, personalmente, jamás he podido recuperar un recuerdo de una intervención del hombre primigenio. Corrado, los alienígenas lo hacen bien, el hombre primigenio es mucho más capaz, obviamente. Entonces tenemos datos en este sentido, te lleva a su dimensión, en su zona de espacio-tiempo y te copia, te mete en máquina real y te copia. No solo eso, sino que mete microchips en tu cabeza, que no son microchips, porque se parecen a los circuitos preimpresos de algunas recientes hipnosis. Estos hombres primigenios te pasan una especie de bolígrafo en la cabeza y te diseñan el circuito, desde el lóbulo derecho al lóbulo izquierdo, al cuerpo calloso. Como si este bolígrafo pasara por tu cabeza y lo hiciera de modo que cierto número de neuronas tomen cierta dirección. Ten presente como si en un disquete, como si en un CD se orientaran todos los espinas 0 a 1, está la información justamente controlada, en el sentido de que tú pones barra diagonal ordenas la materia de cierto modo, orientada en el espacio y en el tiempo, eso. Ellos escriben justamente un circuito impreso que une el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. Este circuito impreso no se ve como un microchip sino que es algo que, de todas maneras, puede ser eliminado por la parte anímica cuando lo reconoce, recomponiendo de cierto modo, y con una oportuna serie de operaciones dictadas por la voluntad de ánima, las cosas como estaban antes. Cuando descubrimos la existencia del hombre primigenio, que al inicio nos parecía como un padre protector, ciertamente, protector, en realidad, después descubrimos que es alguien que te hace añi. Cosi que, por una parte, ha hecho toda esta creación jodiendo a todas sus criaturas alienígenas y 6. Por otra parte, jodiendo al primer creador y a la conciencia porque ha ido contra las ideas del universo, queriendo volverse inmortal. Scognamiglio, el hecho de que él toma su ánima y la pone en seres mortales y luego entendimos. Como lo hace, él mismo casi lo ha confesado, toma todo este grupo de ánimas y las aprovecha cada cierto tiempo, descarga la experiencia, digámoslo así en términos informáticos, y luego las devuelve a donde las había puesto antes, es decir, las controla completamente, sacrificando la mente y el espíritu y el cuerpo del pobre mortal de turno, es decir, nosotros en este caso, prácticamente le sirve solo como contenedor. Entonces es como si fuera una simple abducción del ánima, no es que luego haya tanta diferencia, por esto ánima lo percibe como hostil. Entonces, esto nos indica que esto que él hace que es forzado,
no está en el orden natural de las cosas, es decir, Él nos explota para la experiencia de la mortalidad. Corrado, no sabemos cuántos hombres primigenios hay y no sabemos si son todos iguales o no. Lo que seguramente ocurre es que, el hombre primigenio es inmortal porque, la cuestión de la inmortalidad la construyó artificialmente, entonces no tiene otros contenedores como nosotros. Contenedores del pasado y los del futuro, tiene solo ese contenedor. El hombre primigenio siendo inmortal inevitablemente, tercer principio de la termodinámica, que es mucho más veloz, sin embargo, también nos permite trabajar rápidamente sobre la profundidad de la hipnosis. Entonces con la simulación mental flash, entramos en hipnosis en 5 segundos, mientras que antes nos tomaba 5 de julio del 10 minutos, con la hipnosis clásica. Bien, en algunos de estos casos, cuando hago experimentos, en abducidos liberados y entonces en tiempo para mí en este sentido, y le pido a su parte anímica que encuentre el creador y le pregunto si se puede hacer esto, primero que todo, porque es experimental y el creador te dice que son 12 hombres primigenios más bien, tal vez 13. Este es un punto interesante en el que estamos tratando de trabajar, sin embargo, nosotros ahora no sabemos si el número 12 más 1 igual a 13 es un número arquetípico que quiere decir 12 unidades, 12 razas distintas, 12 más unas situaciones en posiciones diferentes del universo, 12 tribus, 12 universos, no lo sabemos. Sin embargo, este es el dato final que sale de estas últimas investigaciones. Sería interesante verificarlos, seguramente si viera al sujeto adecuado, está claro que esto cuando sale 2 o 3 veces todavía no basta, yo quiero que salga 5 o 6 veces. Scognamiglio, primero que todo, sabemos que estos hombres primigenios no son tantos, algunos sospecha que son muy pocos incluso, alguno dice además que tal vez no existen solo 12 o no sé cuántos. No creo que esto sea cierto, de todas maneras, no creo que sea tan fácil establecerlo simplemente tomando una filosofía antigua, copiando los números diciendo, es así. El hecho de que algo corresponda a algunas filosofías no significa que todo sea así, a nivel literal, si fuese así hoy sabríamos todo. Tomando conciencia, admitiendo que no se saben determinadas cosas, también se puede tener un poco de humildad al decir, pero tal vez los números o cosas transmitidas no son para tomarlas a la letra, quizás no es así. Entonces, probablemente no son tantos, también porque, siendo que toman las ánimas en grupos, me hace pensar que, de todas maneras, son menos que nosotros. Siendo que, volviendo al discurso de antes, estamos cada vez más cerca de la conciencia en esta estructura de datos, también esto me hace pensar que son menos que nosotros. Con respecto a las eventuales facciones, lo que decidieron hacer, etc., sé que últimamente se está hablando mucho de estas cosas. 7. Hay algo que debe ser informado para que conste, los exabducidos que se han liberado del hombre primigenio por sí solos, porque también es posible esto, y lo que pretenden hacer nuestras técnicas, o con ayuda de otros, cuentan que el hombre primigenio, cuando estaba dentro del famoso entre el primer y el segundo nivel de interferencia, llegaba a contar historias diciendo, yo soy bueno, están los malos que hacen cosas, pero yo. Y son los que han escuchado decirlo, pero yo soy bueno, me he revelado, yo no te haré nada. Bien, cuando el sujeto no creía le hacían cosas malas. Entonces, yo siempre soy muy escéptico, cuando alguien me dice, sabes, mi hombre primigenio es rebelde, es aquí y allá, y pienso, sabes, otras 20 a 30 personas pensaban así de él, luego esto los golpeó, entonces ves que, hay cosas que no cuadran, tipo, afirmar tener un hombre primigenio rebelde. Entonces no malo, y luego decir que se es atacado por el hombre primigenio ya es algo que no cuadra. Por lo tanto, si estás conectado a uno, no estás conectado a otro. En hipnosis de contenedores del hombre primigenio hay uno que es el primero, no hay un ánima en 2 hombres primigenios. Hay cosas que no cuadran, tal vez no conocemos todo el asunto y entonces me estoy equivocando. En todo caso, todos estos discursos de hombres primigenios rebeldes y otros, que yo sepa, salen de
Testimonios de abducidos y exabducidos, pero personalmente jamás lo he verificado en hipnosis. Que yo sepa, en hipnosis profunda, no en las simulaciones mentales, por otro lado, hechas por quizás quien, en la hipnosis profundas, ánima no cuenta nunca todo este bello cuadro completo y preciso. Mira, hay una facción, esto va más allá, me revelo allí y nos morimos, entonces no digo que no sea así, digo que si me debiesen pedir pruebas de esto, no las podría entregar porque no las tengo, y también estarás un poco atento para afirmar esto, porque poner un poco no es cierto, o es cierto para pocos, siempre está la excepción que confirma la regla, tantas personas que tienen al hombre genio, en todo caso, ahí fueron engañadas con el hecho, yo soy bueno, yo soy rebelde, el juego está hecho y a estos los hemos perdido, justamente como, por tenido en absoluto. Me despego de ese, porque logro hacerlo, con una técnica particular y el hombre primigenio se despega. Pero ¿cómo me separo del alienígena que venía del segundo creador? Digamos, el hombre primigenio del segundo creador, el que he señalado en Génesis con el signo de interrogación. Y me separo mal, porque entra por mis barreras que son barreras atemporales. Debes entender esto, por ejemplo, en la Flash Simulation, en la simulación mental Flash, cuando hacemos pasar al sujeto a cierto punto del primer módulo, en su simulación mental dentro del espejo. Más allá del espejo, el espejo, no solo tiene una característica ideica / diagonal simbólica, sino que realmente es la representación de la separación entre el aquí y el allá. Donde el allá tiene una característica fundamental, es totalmente atemporal. 8. Esto es por distintos motivos. Primero, la parte anímica a veces te lo dice, allá hay tiempo, acá no. Segundo, allá está oscuro, es verdad que está oscuro, los fotones no se pueden mover y si los fotones no se mueven porque no hay espacio y tiempo, sobre todo no hay tiempo, está oscuro. El espejo es justamente esto, el espejo es una barrera, en la que los fotones rebotan y regresan, la luz y los fotones no pueden ir allá, porque allá no hay tiempo, entonces la geometría del fotón como partícula elemental, entonces su geometría no permite, ideica y realmente, ir allá. Entonces, allá, cuando se va allá, se pasa al espejo, allá no hay tiempo. Por ende, esta estructura permite al segundo creador y a las criaturas del segundo creador, sobre todo poder entrar, porque ellos no tienen tiempo. ¿Qué dice el Ringyō? Es decir, el parásito sin cuerpo que habita en algunos de nuestros abducidos, conectado vía radio, prácticamente vía radio con nuestros abducidos. Dice, para nosotros el tiempo va en todas las direcciones, esto ideicamente quiere decir que no va a ninguna parte, esto quiere decir que el tiempo no existe. Por esto el Ringyō en otra hipnosis dice, para nosotros no existe la luz, existe la oscuridad porque no están los fotones. Todo es diferente, por esto el Ringyō ideicamente aparece como una máquina bidimensional negra. Y entonces el hecho de no tener tiempo y el hecho de que lo que es un lugar sin tiempo significa que no presenta ninguna barrera para el segundo creador y toda la estirpe que viene del segundo creador, porque allá el tiempo no existe. Estamos trabajando en el intento de construir una barrera también para joder al segundo creador. En este momento, no sé dónde poner las manos, todavía hay un signo de interrogación allá arriba, Mi idea es que el segundo creador trató de hacer algo como lo hizo el primer creador. Trató de construir a su hombre primigenio, a este nivel algo anduvo mal, o la parte anímica fue más astuta y escapó, u ocurrió un error, no sé esto ahora. Este segundo hombre primigenio que se encuentra sin parte anímica creó a sus alienígenas. Los tuvo que crear sin cuerpo, porque el cuerpo no puede estar allá porque no existe el tiempo, y entonces no existe esta tridimensionalidad que tenemos aquí. Por lo que estas máquinas negras que son el contenido, por una parte, de Horus, por otra parte, del 6 dedos, del rubio con 6 dedos, el pedazo de plástico, el Horus es una raza real, tanto así que dentro del 6 dedos tenemos al llamado Ringyō y dentro del Horus tenemos al llamado Ra, para recordar un poco las antiguas divinidades egipcias a las que se asemeja el contenedor, le hemos dado nombres distintos. En realidad, cuando se trata de ver qué son estas cosas que están dentro de los contenedores plásticos, o falsos o Ra en simbiosis mutua,
solo vemos máquinas negras, que sea una máquina negra u otra máquina negra no hace ninguna diferencia. ¿Cuántas máquinas negras habrán? Muchísimas, y son toda la genealogía que ha hecho el hombre primigenio del segundo creador. Scognamiglio, hubo un periodo en el que corrió la voz que Horus y Ringo eran la misma cosa. En realidad, pienso que esto puede ser desmentido. Incluso le hice una pregunta a Corrado Malanga sobre esto en una entrevista que hice en enero de este año, 2010, porque quería que se lo dijeras a todos. Y entonces también lo digo yo, de acuerdo a lo que nos dicen que vienen del mismo lugar, en realidad. Después descubrimos que el hecho de que vienen del mismo lugar no significa que sean la misma cosa, simplemente significa que vienen de la misma mitad del universo, que es muy grande. Hubo un periodo en el que, por errores de evaluación que pueden producirse, de algunos grupos de investigación que, a menudo, no colaboran con Corrado, se encontraba en algún abducido uno sin el otro. Eran los momentos en los que se estaba descubriendo al Horus, donde se pensaba, quiero ver qué. Si se describe del mismo modo es siempre la misma cosa. Entra como mejor puede en el universo. Pero al final de esto hay uno solo en cada abducido, porque es lo mismo. Esta hipótesis fue desmentida cuando me di cuenta, incluso Corrado, etc., que esto era un error de evaluación y la repetitividad de los casos demostró que no era así, porque estos seres están presentes simultáneamente en todos los abducidos, y lo que no sería posible si fueran la misma cosa, como lo es para los demás. Como jamás hay dos memorias alienígenas activas, jamás hay dos looks, etc., además en hipnosis y 9. No solo eso, también en los sueños, digamos en los parasitajes energéticos / psíquicos, vividos a nivel onírico por el abducido, que son un poco más despiertos para el abducido que para quien no lo es, y entonces él no vive, se comporta de modo completamente distinto, se distinguen. Estos son dos motivos por los que puedo afirmar con certeza que son dos cosas distintas que, sin embargo, vienen de allá y son negras. En cambio, el lux que es incorpóreo y está acá es blanco, de nuevo aparece el blanco y el negro. Lo que nos ha llevado a entender que había una interferencia de, o un correspondiente del hombre PRI migenio del otro lado, y o una interferencia del hombre primigenio también en las ánimas, digamos. No suyas, a las que teóricamente no debiese estar conectado, es precisamente el hecho de que las personas que demostraban tener un ánima, digamos, de allá, del otro lado, para usar las palabras de ánima misma, de allá. Algunos de ellos también tenían interferencia del hombre primigenio, tanto así que inicialmente vea esta pequeña, al menos para mí, desorientación donde yo, discutiendo con algunos abducidos con los que, sin embargo, no había trabajo, estos me aseguraban, mira hice las técnicas, etc., y estoy seguro de tener ánima de allá y el hombre primigenio de acá, y yo pensaba y decía, pero ¿cómo es posible? Es evidente que estamos bien lejos de saber todo. Por lo tanto, la respuesta es sí, hay interferencias del hombre primigenio incluso en ánimas que no son de acá, ánima, digamos, la correspondiente, la complementaria, la que llega de allá. Como bien hay interferencias del hombre primigenio que hemos encontrado en personas no abducidas. Corrado, no solo los abducidos se deben liberar del hombre primigenio y también del segundo creador, pero sigamos en el hombre primigenio, todos los demás anímicos se deben liberar del hombre primigenio, porque son prácticamente abducidos por él. Todos los seres humanos anímicos deben liberarse del hombre primigenio. La parte anímica libre tiene conciencia de lo que está ocurriendo, la parte anímica no libre no tiene conciencia. Ejemplo, la parte anímica no consciente de la existencia del hombre primigenio, no lo ve, no tiene presente este problema. En cambio, la parte anímica que comprende este problema, lo comprende porque lo conoce. Entonces, es como generalmente se dice, que tú ves, observas y comprendes eso de lo que tienes conciencia. Y lo ves, lo comprendes y lo entiendes de acuerdo al grado de adquisición de conciencia que tienes.